Hola chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Sí, Hola, ¿cómo doctor. están? ¿Qué dicen? Sí, estaba teniendo un problema con el otro micrófono. Bien, vamos a empezar. La anterior semana nos hicieron el tema de suspenderlo por el tema de la feria y el día de hoy con el tema este de los bloqueos, así que no, pues no hay otra que hacer nomás la clase. Vamos a tratar de abarcar los dos temas, los dos últimos temas que tenemos el día de hoy, el de la anterior semana y el del día de hoy. Les voy a pasar la presentación. Voy a ver de si es posible grabar la clase para ver si podemos tenerla después. Y si es así, pues estaríamos geniales. Además, les pasaría la presentación luego, ¿ya? Deme un minuto, voy a intentar grabar y si es así, comenzamos de una vez, ¿ya? This call is now being recorded. Bueno, sí, se puede en todo caso grabar, entonces ojalá que podamos compartirla después una vez que tengamos, ¿ya? Les voy a presentar, les voy a compartir la presentación. Vamos a ver primero el tema de la anterior clase, que es en realidad parasitosis o enfermedades parasitarias de la piel. Vamos a empezar con las más frecuentes, ¿ya? ¿Pueden ver ya la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Bien. Como en las demás enfermedades infecciosas, pues los parásitos también ocupan un lugar importante dentro de las enfermedades de la piel. Vamos a ver al menos los más frecuentes. Vamos a empezar con uno que se denomina sarcoptosis. La sarcoptosis es una enfermedad parasitaria ocasionada por un parásito del tipo de los o de la familia de los ácaros. Son microscópicos, no es posible verlos. Alguna vez alguna persona me dijo, ¿sabe qué es? Que me han visto mi cabeza y me han visto que tengo sarna. Normalmente a muchas personas le llaman sarna a la sarcoptosis. Pues no es posible verlo a simple vista, ¿no es cierto? Y en realidad probablemente se trate de otra patología si es que te están diciendo que están viendo el bicho, el parásito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es un parásito que es microscópico. Se caracteriza porque realiza, como ven en el esquema en el lado, túneles en la epidermis. No afecta la dermis, eso está solamente en la capa epidérmica. Eso es muy importante porque de esta forma el parásito no llama a todo el sistema inmunitario. Sí causa mucho prurito, mucho escozor, pero no hace un proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿no? El parásito literalmente vive comiendo las proteínas que están en la epidermis de la piel y obviamente va colonizando, va multiplicándose, reproduciéndose para dejar los huevos en los túneles en los que cava y pues se propaga la infección. La sarcoptosis, a diferencia de lo que muchos creen, es una enfermedad humana. En realidad no es una enfermedad zoonótica, es decir, que no los transmiten los perros, los gatos, los animales de corral, etcétera, sino se transmite de persona a persona. De hecho, muchos animales son incapaces de albergar este parásito, ¿no? ¿Por qué? Porque este parásito normalmente prefiere piel suave, delgada, y no piel gruesa como en el caso de los animales. En este caso,
es comúnmente llamada sarna, porque provoca esta característica de el intenso prurito en las regiones en las que se produce, ¿ya? Cuando nosotros vemos el Sarcoptes scabei, mide entre 300 y 400 micras. En el caso de la hembra es más grande normalmente que el macho, que está entre 150 y 200 micras. De todas formas, no deja de ser un parásito microscópico. No podemos hablar de poder ver directamente al parásito, pero sí lo podemos hacer a través de un microscopio. Normalmente en su ciclo biológico pasa por 4 estadios, que son huevo, larva, ninfa y adulto. Las hembras, como dice ahí, depositan cada 2 o 3 días los huevos en los túneles. Los huevitos son de 0,1 a 0,15 micrómetros en realidad, son pequeños. En longitud de tiempo de incubación dura más o menos entre 3 y 8 días. En este caso, cuando nosotros hablamos del Sarcoptes, como vemos en la imagen anterior, una vez que llega a la piel de la persona por un contagio, por un contacto cercano, el parásito comienza a hacer túneles en la epidermis. La sarcoptosis puede ser transmitida de persona a persona por cercanía, por ejemplo, una madre con un niño, especialmente cuando estos comparten cama. De hecho, también puede ser transmitida mediante relaciones sexuales o el que la persona esté durmiendo en una cama donde antes ha estado una persona con sarcoptosis, ¿no? Entonces, es importante para nosotros el contagio siempre es de persona a persona, no es a través de los animales. Fíjense ahí el tamaño. Normalmente la hembra es de mayor volumen y el macho es casi la mitad en realidad del tamaño de la hembra. Normalmente en el caso de los huevos, fíjense, están abajo, ovoideos, tienen un doble borde que es muy característico porque en el caso del diagnóstico, pues se debe poder observar, ¿sí? Se debe poder observar el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clínica, en la clínica nosotros observamos poca manifestación. ¿Por qué presentamos poca manifestación en cuanto a las lesiones externas? Presentamos poca lesión porque, como habíamos dicho, está localizado en la epidermis, no está localizado en la dermis, por tanto no crea un proceso inflamatorio. Provoca pápulas casi del mismo color de la piel, sin eritema o con un eritema muy, muy leve por vecindad, ¿no es cierto? Porque sabemos que el parásito no llega a la dermis. Sí provoca un intenso prurito, es muy, muy importante. En los niños normalmente está diseminado en gran parte del cuerpo, especialmente en los lactantes, incluso en la cara. Pero en los adultos normalmente se localiza en áreas que no están expuestas al sol. ¿Por qué esto de no estar expuestas al sol? Porque los parásitos son fotofóbicos, no les gusta la luz. De hecho, una característica importante en la clínica es que el paciente te dice, mire, en el día estoy más o menos tranquilo. En la noche, cuando apago la luz, ya quiero dormirme, comienza a escocer intensamente. ¿Por qué sucede esto? Porque durante el día estamos expuestos a la luz solar, a la luz artificial, y el parásito es fotofóbico. Entonces está como durmiendo. En cambio, en la noche, cuando hay oscuridad, el parásito se levanta, comienza a
realizar sus túneles en la epidermis, y es ahí donde el prurito es muy, muy intenso. Por eso es importante preguntar, señora, señor, ¿les cuecen las manos, les cuecen los pies, les cuecen el cuerpo en la noche, en el día, o es igual en el día, en la noche? Entonces, normalmente en la sarcoptosis el escozor es durante la noche, ¿ya? Apenas comienza la oscuridad, pues ahí comienza el escozor. Es muy frecuente encontrarlos en áreas ocultas del sol, como el área genital, por ejemplo. En el caso de las personas mayores, es importante siempre ver los espacios interdigitales que tienen piel normalmente delgada, y nosotros separamos los dedos alguna vez. Se van a fijar cuando el paciente tiene mucho prurito, tiene estas características. Nosotros revisamos los espacios entre los dedos, los espacios interdigitales, que normalmente por la posición normal de la mano, pues están entrecerrados, no están descubiertos. No así, por ejemplo, el dorso de la mano u otros lugares que son altamente expuestos a la luz. Entonces buscamos en ellos y podemos encontrar estas pápulas. Ahora, cuando nosotros encontramos un paciente con estas características, el paciente dice sentir muchísimo escozor. Nosotros vemos al paciente y, contrariamente a lo que pensaríamos que encontraríamos, encontramos unas lesiones muy pequeñas, a veces del mismo color de la piel. No justificarían que tuviera un prurito tan intenso, pero obviamente es así, ¿no? Es el, por el mismo hecho de que está en la epidermis, y sabemos que en la epidermis los mecanorreceptores, los receptores de presión de la dermis, pues están palpando esa presencia. En el caso del el área genital, es muy probable que los sarcópsides ocasionen nodulaciones aproximadamente de 1 centímetro, ya no pápulas pequeñas de 1 o 2 milímetros, como en el caso del resto de la piel, sino nodulaciones de más o menos de 1 centímetro. Es por eso que a esta también se le conoce como rasca palomita. Alguna vez van a escuchar en el léxico común de la gente, las personas le dicen así. Es muy frecuente en el área genital. Y en el caso masculino, por ejemplo, a nivel del escroto, es frecuente encontrar estas nodulaciones, fruto de este proceso que se forma ahí. Recordemos que la piel del área genital, especialmente en el escroto, pues es muy delgada, muy sensible. Lo mismo pasa a nivel femenino en el caso de los labios mayores, ¿no? Entonces, sí es posible encontrar ahí nodulación, pero en el resto de la piel, que es un tanto más gruesa, normalmente son pápulas pequeñas de 1 a 2 milímetros como máximo. Son pequeñas, no tienen mucho color. Si es que tienen algo de eritema, no tienen en realidad color, ¿ya? Entonces, esa es la característica clínica. Mucho escozor, intenso prurito, especialmente en la noche. En el día generalmente no. Las pápulas las lesiones están normalmente en lugares alejados de la luz. Las pápulas suelen no tener color, suelen ser del color de la piel, básicamente. Y en el caso del área genital, es posible que causen nodulaciones. En este caso, también es importante preguntar si alguien en la familia o la pareja ha tenido síntomas parecidos, ya que podríamos encontrar el nexo epidemiológico, ¿no? Es decir, encontrar la persona que le hubiera contagiado. Entonces, ahí. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente? Primero, diagnóstico. El diagnóstico más importante va a ser la visualización directa. En el caso, se hace algo que nosotros llamamos microscopía directa, que hemos visto nosotros en semiología 3, recuerden ustedes. Se toma por raspado, se raspa las pápulas, sacando un poco de las células superficiales.
se coloca en un portaobjetos, se le coloca hidróxido de potasio, que es un queratolítico, se coloca el portaobjetos y es posible visualizarlo. Se puede colocar algún tipo de tensión para mejorar la visualización, pero si no, de forma directa es posible ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver básicamente esto. O vemos al parásito completo o vemos una parte. A mí me ha tocado alguna vez, por ejemplo, encontrar solamente una de sus patas, ¿sí? Así, en el examen, porque bueno, la toma de muestras se trata de tomar bien, pero a veces no se tiene la suerte de tomar al parásito. Pero ya que encuentren una pata, una parte del parásito o el parásito entero, pues estamos hablando de un examen de microscopía directa positivo, ¿no? Lo mismo con los huevos, es posible encontrar los huevitos que tienen doble borde, como les había dicho, o parte de ellos. Nos ha tocado ver alguna vez, por ejemplo, mitad del cascarón de este huevito, ¿no es cierto? O sea, huevos eclosionados ya. Es muy posible. Entonces, utilizamos para el diagnóstico la serología, o perdón, la microscopía directa para la observación con hidróxido de potasio. ¿Servirá en algún caso serología? No. PCR y ELISA, no, no sirve. ¿Por qué? Porque el parásito no ha entrado a sangre. Le vas a tomar prueba de sangre y el parásito no ha hecho contacto directo, por tanto no ha formado anticuerpos contra el SARS-CoV. Estamos mal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos hacer la microscopía directa que nos confirme. La clínica obviamente ayuda, pero nos confirma el diagnóstico y haríamos el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Nosotros utilizamos algún antiparasitario local normalmente que nos ayude a eliminarlo. Hoy en día tenemos de forma frecuente la ivermectina, pero también tenemos la permetrina. Son medicamentos tópicos, vienen en crema y se le pide al paciente normalmente que pues no se bañe, se coloque una ropa con la que puede estar varios días, como un pijama, por ejemplo, adentro. El medicamento se lo coloca 2 o 3 veces en el cuerpo y se pretende que el medicamento no solo quede en el cuerpo, sino en esta ropa. No nos vamos a lavar por unos 3 días y el medicamento va a actuar de forma continua. Entonces, se logra que el parásito muera y el problema se soluciona. Normalmente a estos pacientes se les da también antihistamínicos, es decir, utilizan para el escozor, porque el escozor es muy fuerte y el paciente podría hacerse daño rascando, podría sobreinfectarse, ¿ya? Entonces, puede ser ivermectina que hay en crema, puede ser permetrina que se utiliza muchísimo, que es uno de los mejores, y en algunos de los casos se ha utilizado benzoato de bencilo. Es muy pesado, es muy irritativo, especialmente para los niños, pero a veces es lo único que hay, ¿sí? O sea, en el mercado hay unas cremitas y unos jabones que se llaman Sarnol, precisamente, y el Sarnol, por ejemplo, tiene benzoato bencilo. Con el jabón se hace el aseo y se coloca la crema. Sí, el problema es que es muy irritante para la piel, especialmente en niños. En los adultos no hay normalmente problema, pero pues se debe tener en cuenta esto también. En cambio, la ivermectina y la permetrina no son irritantes, va muy bien con los niños, porque en el caso, les decía, los lactantes especialmente, como están cubiertos del sol, no los exponen normalmente al sol a los niños, pues pueden tener lesiones incluso en el rostro, que no pasa en el caso de los adultos, ¿ya? Bien, esa es la sarna entonces, sarna, rascapalomita, el nombre correcto es Sarcoptes escabei, o sarcoptosis en el caso de la enfermedad, en el caso del parásito se llama Sarcoptes escabei,
Algunos autores le ponen Sarcoptes scabeyi humanis porque, bueno, se da en el hombre fundamentalmente. Vamos a hablar ahora de unos parásitos un poco más grandes y visibles. Estos sí se pueden observar a simple vista. Y son los piojos. La enfermedad se conoce como pediculosis. El parásito se conoce como pedículos. Pedículos es lo que vulgarmente nosotros conocemos como piojos. Es el nombre científico del piojo. La pediculosis tiene varios tipos de parásitos de este tipo y el piojo, el pediculus, trata siempre de localizarse en áreas con vello, con pelo, por una razón. Normalmente se multiplican, se reproducen y colocan sus huevos en el pelo. Logran hacer pequeñas unidades que adosan el huevo a el pelo, lo fijan, de tal manera que apenas nazca la larva y la pupa, se nutran del pelo también y de la proteína que está rodeando al pelo, ¿no? Entonces, por eso tienen preferencia por algunas zonas del cuerpo con pelo. De ahí que encontramos, por ejemplo, pediculosis capitis, pediculosis pubis, pediculosis corporis. Son áreas frecuentes y relacionadas con el pelo, ¿no? El ciclo vital tiene 3 estadios: huevo, que es lo que nosotros normalmente llamamos liendre y que la vamos a encontrar pegada al pelo, más o menos de 1 a 2 milímetros. Fíjense, ya es completamente visible, ya no son micras. La ninfa, que es una forma juvenil, y el piojo adulto, que mide entre 2 a 3 milímetros de longitud. Más o menos en un periodo de 45 o 50 días pasa el parásito de huevo a un adulto normal. Entonces, más o menos en un mes y medio, ya cumple su ciclo vital y, bueno, se reproduce y otra vez comienza el ciclo para dar lugar a una multiplicación de los parásitos. Las liendres o huevos están cerca de la base del pelo normalmente. Se van a alimentar tanto la proteína, la queratina, como de la secreción sebácea, que brinda bastante caloría para los parásitos. Por eso muchos de los parásitos están cerca del pelo y cerca de lo que nosotros conocemos como secreción sebácea en el folículo piloso. Normalmente suelen estar a menos de 6 milímetros del cuero cabelludo, es decir, están cerca del orificio, no están tan lejos, pero obviamente por el paso del tiempo es posible encontrarlos un poco más allá. Ahí tienen una imagen del esquema del ciclo vital. Ahí está la liendre o el huevo. Fíjense que el huevo está acá en esta posición y está adherido al pelo mediante una envoltura o un envoltorio de tejido conectivo que fija el huevo hacia el pelo. Ya cuando nosotros hablamos de la parte adulta, aquí vemos, por ejemplo, un pediculus que llamamos pediculus capitis, que es el piojo de la cabeza. Aquí encontramos una variedad más grande, que llamamos pediculus corporis, que está normalmente en cuerpo, en regiones axilares, por ejemplo, vello en algunas de las regiones como el pecho, por ejemplo, espalda, etcétera. Y casi de la mitad del tamaño, solo que mucho más de tórax, mucho más grueso, encontramos al pediculus pubis, que está en el tercer lugar. Fíjense en este lugar. Entonces tenemos piojos de la cabeza, que incluye barba también. Están los pedículos del cuerpo o los piojos del cuerpo y están los pedículos pubis en la región genital. Este ciclo de más o menos 45 o 50 días hace que la multiplicación sea progresiva, pero además sea exponencial. Es fácilmente la persona
se llena de piojos porque la multiplicación es exponencial. Entonces, es fácil que nosotros encontremos al parásito. Produce prurito sobre la zona. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el cuadro clínico, fíjense, los pedículos nos dejan los huevitos, ahí están los huevitos, las famosas liendres. Podemos ver las liendres colocadas ahí fijas, no como la caspa, por ejemplo, que en el caso la caspa está suelta entre el pelo, en el caso esto está adherido. De hecho, se puede tomar un pelo, como se ha hecho aquí en esta imagen, y se puede ver ahí al huevo, y de hecho se ve al parásito dentro del huevo. Eh, Tenemos además la visualización de los parásitos, porque como habíamos señalado, miden entre 2 a 3 milímetros, entonces fácilmente observable. Además están en movimiento. El movimiento no es muy rápido, por lo que se puede observar si se revisa a una persona, en el caso de la cabeza, o en el caso de la región púbica o en las regiones axilares o el tórax de la persona, es posible encontrarlos y visualizarlos, ¿no? Ahora, el diagnóstico básicamente sería clínico. En algunos casos, pues, algunas personas recurren a la utilización de peines para tratar de sacar los parásitos. Se utilizan peines muy, muy finos para que nosotros podamos apreciarlos en muchos de los casos en los que sea difícil la observación. Pero, como les decía, la infección es exponencial. Esto que ven ustedes aquí en la cabeza, por ejemplo, puede haber sido colocado por una sola hembra, porque puede colocar entre 25 a 50 huevos. Entonces, de un piojo que vengan 50 huevos, pues imagínense, de esos 50 van a venir 50 más y el crecimiento es exponencial. Y obviamente las lesiones, los parásitos como tal, están en gran cantidad, ¿no es cierto? También es contagioso. En este caso sí puede ser zoonótico. Los animales pueden tener piojos y nos transmiten a nosotros o la transmisión se hace de persona a persona. En el caso del pediculus pubis, pues puede tratarse también de un contagio por relaciones sexuales, que una persona podría contagiar piojos durante el acto sexual. ¿Qué hacemos? El tratamiento es muy semejante al Sarcoptes. Nosotros tratamos de eliminar el parásito. Una de las opciones es la utilización de shampoo, que puede tener permetrina. El shampoo eliminaría el parásito. Se utiliza o se les sugiere normalmente a los pacientes eh, no tener el pelo muy largo, aunque no es determinante en el tratamiento. Se les sugiere, no necesariamente se debería cortar, podría el paciente quedarse con su cabellito, especialmente en el género femenino, pues es un poquito dramático, ¿no es cierto? Pero se sugiere que sea más corto para facilitar el tratamiento. Ahora, el retiro mecánico del parásito también es muy importante. A pesar del uso de lociones, a pesar del uso de las cremas, etcétera, el retiro mecánico sigue siendo uno de los tratamientos más importantes. Lo que en antigüedad se hacía es colocar en una bañera a la persona y la cabeza, por ejemplo, y utilizar los peines que no son como un peine común, sino tienen los espacios muy, muy pequeños. Entonces, y normalmente son metálicos. Entonces, con ese peine se va sacando los piojos y las liendres. Se van retirando de forma mecánica para que la persona quede sin los piojos en realidad. Ahora, se utilizan también, y es importante saberlo porque en algún momento pues no contamos con los medicamentos apropiados. La permetrina en loción, por ejemplo, además de ser cara, pues
no existe en todo lado. Hay también en lociones y en champú, se puede utilizar. Pero si no, las soluciones con vinagre, pues va muy bien. El vinagre se coloca en una dilución al 10%, es decir, ustedes agarran cualquier vinagre, ponen 9 unidades o 9 tazas, si prefieren, de agua y una taza o una unidad de vinagre. Es una dilución al 10% y muchas personas prefieren colocar, por ejemplo, una toalla mojada y colocarla sobre la cabeza, haciendo que la solución esté en ese sitio por más o menos unos 10 minutos. Una vez terminado eso, muchos de los parásitos adultos pues mueren, haciendo que sea más fácil retirarlos, pero además que no sea tan contagioso, ¿no? Imagínense la persona que está sacando, pues podría contagiarse igual. Entonces utilizan la solución al 10% del ácido acético o vinagre, se retira de forma mecánica los parásitos y se limpia bastante bien. Solamente la utilización del champú o loción los mata, pero a veces no los retira. Los huevos siguen ahí, eclosionan y sigue la infección. Es muy importante el retiro mecánico en estos casos, ¿ya? Bien, esos son los pedículos. Vamos a hablar ahora del Demodex folliculorum. El Demodex es una infección parasitaria, pero es una infección que diríamos nosotros oportunista. ¿Por qué? Porque este parásito, a diferencia de los otros dos, en el caso de los otros dos, el que exista uno solo ya habla de patología, porque no debería existir ni un Sarcoptes ni un piojo sobre la cabeza. En cambio, este parásito existe de forma normal en el rostro, especialmente de las personas, pero en muchas partes de nuestro cuerpo. Este parásito se lo ve así cuando se lo ve al microscopio y en el electrónico, fíjense, es como una pequeña salamandra, tiene una probóscide que es su cabecita en este lado, que es por donde se alimenta, las 8 patas, 4 a cada lado, fíjense, y una cola alargada hacia atrás que constituye todo su abdomen. En este caso, este parásito es un parásito que está, si nosotros tomamos muestra de cualquiera de nosotros, podríamos encontrar este parásito en nuestro cuerpo, especialmente en la cara, pero sus cantidades son muy pequeñas en realidad. Prefiere las áreas seborreicas ya que se alimenta del sebo que produce nuestra piel. Es superficial, está colocado en la parte superficial de la piel y lo que hace es nutrirse de la secreción sebácea. ¿Cuándo podría convertirse en patógeno? Se convierte en patógeno cuando su sobrevida y su multiplicación se hace abundante. Y esto sucede especialmente en una piel seborreica. Fíjense acá, estamos viendo 3 parásitos metidos en un folículo piloso. Fíjense, ahí está el pelo, este de acá. Estos 3 son 3 parásitos, estos blancos. Esto que ven aquí como hojas secas, eso no es otra cosa que las células de la piel. Y fíjense cómo estos están colocados encima y se están metiendo al folículo piloso. Logran, cuando se multiplican en gran cantidad, logran ocluir los folículos, causando una inflamación, una foliculitis de ese folículo piloso y causando obviamente pústulas, ¿no? Nodulaciones, pústulas que obviamente se dan por la obstrucción de este. ¿Cuándo se dan? Normalmente con el aumento de temperatura, aumenta también la secreción sebácea, aumenta la posibilidad de que estos parásitos se multiplican y pues luego empiezan a ocluir y comienzan a hacer infección. Cosa que no sucede, por ejemplo, en una piel que no es muy seborreica, en la cual pues la cantidad de sebo para la subsistencia de estos parásitos pues es menor. Entonces, ahí el problema,
¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de ellos, normalmente en el ciclo de vida, normalmente tiene 15 días, pasa por la etapa de huevo, larva, la protoninfa, la deuteroninfa y la adulta. Esto de aquí puede cambiar su longitud de 0,06 a 0,4 milímetros. No es posible visualizarlas a simple vista. Se las ve solamente con el microscopio y normalmente se puede realizar una microscopía directa para observarlos. Se toma una muestra a nivel de las regiones más seborreicas, por ejemplo, las alas de la nariz, a los costados de la nariz. Las mismas glándulas sebáceas se exprimen mediante una cureta. Esta cureta toma muestras de la secreción sebácea. Básicamente colocamos esa secreción sebácea en el portaobjetos, ponemos un poquito del hidróxido de potasio, colocamos un portaobjetos y es posible identificarlos a los parásitos de esta manera, ¿no? Ahora, es importante la aparición del Demodex en la clínica de la rosácea. La rosácea no es una enfermedad solamente infecciosa, nos pasa igual que en el acné. Es una infección que está coadyuvada por el problema parasitario y bacteriano además, pero no es un problema netamente infeccioso. Porque si todos tenemos en nuestra piel, ¿por qué no todos desarrollamos rosácea? Porque nuestra piel no está predispuesta a un cambio de temperatura que nos pueda llevar a formar rosácea. El cuadro clínico de la rosácea, fíjense, esta paciente, por ejemplo, tiene una piel sensible al calor. Una paciente que en situaciones en las que existe calor presenta eritema o rubefacción a nivel de las mejillas fundamentalmente, las regiones genianas. Fíjense cómo la nariz también, parte de la frente y parte del mentón, más o menos como haciendo una cruz sobre el rostro, ¿no es cierto? Esta área cruciforme que es el área donde se desarrolla la rosácea. Entonces, lo que sucede en estos pacientes es que la temperatura elevada y la alta producción de grasa hace que estos parásitos se multipliquen en gran cantidad, ocluyan los folículos pilosos y el paciente, además del eritema, comienza a presentar lo que normalmente la gente dice, yo tengo ahí granitos. Entonces, el paciente presenta pápulas inflamatorias, pero además comienza a presentar pústulas. ¿Por qué? Porque se unen ahí una enfermedad parasitaria oportunista, que es el Demodex, y se unirá a la obstrucción, y la obstrucción, como saben, del folículo lleva a proliferación bacteriana, entonces hace un proceso infeccioso mixto, tanto parasitario como bacteriano. Por eso en el tratamiento se utilizan medicamentos antiparasitarios y también medicamentos antibacterianos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la rosácea, como les decía, no es solo problema del Demodex, sino todos nosotros tendríamos rosácea. El problema viene por, primero, genética. El tipo de piel con tendencia al eritema se conoce como cuperosis. La cuperosis es la característica de una piel por lo general seborreica y que tiene tendencia a la rubefacción, es decir, tiene esas chapitas, ¿no es cierto? Ese color rojito. Paciente típico en el que tú le haces una broma o le haces un piropo y se pone muy, muy rojo. No es normal la rubicondez que tiene. Lo mismo en situaciones donde existe calor, por ejemplo, saunas, hornos, el paciente se pone muy, muy rojo. O en las bebidas alcohólicas, paciente que toma 1 o 2 vasos de licor y pues se pone muy rojo, ¿no? Entonces, estos pacientes con esta tendencia al sobreexponerse, ya sea al calor, al sol, los picantes, la cafeína, el alcohol, que son básicos en el tratamiento de la rosácea,
pues aumenta cada vez esta rubefacción en la piel, se va acentuando, y en algún momento, pues ya los parásitos hacen que se produzcan estas lesiones, porque a mayor calor, mayor secreción sebácea, la reproducción de los Demodex es muy alta, se ocluyen los folículos, entonces es lógico que exista esta multiplicación, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de rosácea, no es solo la infección por el Demodex, es el tipo de piel del paciente, esta rubefacción, los factores externos que son sol, calor, picante, cafeína, alcohol. Y además, sobre esto se viene la infección parasitaria por el Demodex y la infección bacteriana por la oclusión de los folículos, porque fíjense, se meten dentro del orificio folicular, obviamente taponan el orificio folicular y las bacterias obviamente proliferan, ¿sí? Pulgas. En el caso de las infecciones por Pulex o pulgas, existen muchas de estas especies. Dentro de ellas, por ejemplo, las especies que atacan a los animales, por ejemplo, esta que vemos aquí, que es el Xenophacelides canis, existe el Catis también, existe el Humanis también, el Pulex irritans, que es muy frecuente en el ser humano. Depende dónde se vayan a colocar las pulgas, normalmente afectan al hombre porque producen una infección que produce un intenso prurito en las personas. Las pulgas son parásitos que viven ya no de las secreciones sebáceas como los anteriores, sino viven de la picadura de pulga, lo que hace que sean hematófagas. Las pulgas van ingiriendo la sangre del huésped, ¿no es cierto? Tanto en los animales como en las personas. Las pulgas pueden ser de origen zoonótico, en todo caso, en una persona, es decir, que son transmitidas por los animales, y o pueden ser contagiadas de persona a persona, obviamente, con una convivencia común, ¿no es cierto? El Pulex irritans es una de las variedades de pulgas que afecta muchísimo a la especie humana. El ciclo de vida de estas está representado por huevos, larvas, pupas y el adulto. Los huevitos son blancos, perlados, miden entre 0,5 a 1 milímetro, son literalmente visibles, difíciles de ver por la coloración, pero sí son visibles. El adulto mide entre 3 a 4 milímetros, es decir, que son del tamaño de los piojos también, entonces son claramente visibles. En 48 horas, normalmente la hembra ya coloca los primeros huevos, normalmente entre 25 y 40, imagínense, también es el crecimiento, la población es exponencial. Coloca hasta 2.000 huevos en una vida, imagínense la cantidad de pulgas que se podrían reproducir en un animal y en una persona. Es tal el ataque que en los animales pequeños normalmente las pulgas podrían dejar anémico al animal y matarlo realmente. Sucede con los pequeños pajaritos, por ejemplo, algunas especies de cobayos, conejos, en los cuales si la infección es muy alta, la agresividad de estos animales o de estos parásitos es tal que puede matar incluso a un animal enfermo, ¿no? Obviamente no sucede con el ser humano por el tamaño del mismo. Ahora, es importante cuando hablamos de la clínica, el paciente, en el caso de las pulgas, tiene obviamente la sensación del picazón y es fácil encontrar la descripción de la picadura de pulga. Normalmente esta genera una roncha. La roncha, como nosotros la conocemos, elevada en forma de placa,
en forma de placa o meseta, como también se le dice, eritematosa, altamente pruriginosa, y normalmente en el centro se puede evidenciar el punto donde la pulga ha picado, por tanto, incluso ese punto puede debitar todavía sangre. Entonces se ve el punto ahí donde todavía está saliendo sangre, se ve la roncha eritematosa y altamente pruriginosa, ¿no es cierto? Entonces es fácil pensar o suponer que ha existido una picadura de pulga. Aunque no se encuentre el parásito en este caso tiene la habilidad de esconderse fácilmente, tiene en las patas traseras una fuerza y muy, muy importante que le permite saltar de un lugar a otro y escapar, esconderse, ya que por instinto natural, tanto en los animales como en el ser humano, pues la persona se rasca y bien podría matarlo, pero es complicado porque el parásito como tal, como les decía, pues salta, brinca, incluso longitudes muy largas. En este caso, por ejemplo, se ve ahí la pulga apenas en el caso del aguijón que tiene en la parte distal de su abdomen, se ve todavía la sangre tras la picadura, las patas fuertemente conformadas, las patas traseras para los saltos, y ahí se ve una picadura donde hay una roncha y en el centro se puede ver un punto donde se ha realizado la picadura. Prefieren los sitios con pelo también, que son importantes, y normalmente cerca del pelo es donde se dejan los huevos, eh, que como habíamos dicho puede ser entre 25 y 45 huevos por día que se pueden empezar a proliferar, ¿no? Ahí se ven, fíjense, varias ronchas con las picaduras de las pulgas. En el caso de las pulgas también se utiliza mucho la permetrina, la ivermectina, pero también se puede utilizar otros como el retiro mecánico, que es muy importante en el caso de las pulgas también, y clásicamente el esparcir un insecticida tanto para los piojos como para las pulgas en las ropas de cama es muy importante, ¿no? O sea, se le pone baigón a la ropa de cama, se le pone ropa a las almohadas, etcétera, para lograr que los parásitos se mueran, ¿no? Y también la utilización del sol es muy importante, son poco tolerantes al sol, se coloca en el caso de los piojos, las pulgas, las camas, las frazadas, las sábanas se colocan al sol para ver que puedan morir precisamente. En el tema final están las garrapatas. Las garrapatas son parásitos que también son hematófagos, se prenden muy fuertemente a la piel del hospedero. Es una enfermedad que también es zoonótica, podemos encontrar garrapatas especialmente en el ganado vacuno, ovino. En el caso de las garrapatas se trata de parásitos de la familia de los ácaros, básicamente son de la especie de de la familia de los ácaros, que corresponden a los arácnidos. Tienen 8 patas, de hecho, 4 a cada lado, un tórax pequeño y un abdomen prominente hacia atrás, que es el que normalmente se puede ver en una picadura de garrapata. La probóscide es muy fuerte, con lo que se logran adherir fuertemente a su hospedero. Por eso dice, se te pega como garrapata, ¿no es cierto? Entonces, muy difícil de desprender en el caso de una picadura por lo general. El ciclo de vida de las garrapatas más o menos cuenta con 4 fases en un periodo de 21 días más o menos, que pasan por huevo, larva, ninfa y adulto. Fíjense que el adulto casi mide lo mismo de una pulga o de un piojo, de 3 a 5 milímetros aproximadamente.
aunque las garrapatas suelen ser más grandes si comparamos los 3 parásitos externos, se los puede comparar con aquello, ¿no? Que es importante. Miasis. En el caso de las miasis, en realidad son, o se trata de la parasitosis de la larva de las moscas. Las moscas no como tal, porque las moscas no logran vivir en el interior de nuestra piel. Las moscas, de hecho, si es que lograsen completar el ciclo, pues se liberan y salen, lo que pasa, por ejemplo, en los animales. En el ser humano es difícil que una persona pues permita que la mosca se reproduzca completamente y después salga como adulto. Pero pues de todo hay, ¿no es cierto? Básicamente lo que pasa es que algunos géneros de mosca prefieren no la basura, sino animales vivos en los cuales introducen sus huevos, realizan picadura y después introducen sus huevos en el interior para que sus huevos se nutran de la piel o de la porción superficial del animal en cuestión, se nutran de ellos, se puedan crecer, completar su ciclo hasta el adulto joven y puedan luego salir de esa piel. En el caso, en el género de las moscas comunes, las que son las que tenemos normalmente aquí en La Paz, pues no pueden producir aquello, pero es muy frecuente encontrarlas en lugares tropicales o subtropicales. Y los géneros aquí en Bolivia son los que normalmente conocemos como Callitroga. Los géneros de Callitroga, la Callitroga americana, que es la más extendida en nuestro territorio, pues sí característicamente pueden dejar sus larvas y generar miasis. Es frecuente aquí en los Yungas o en el trópico, en Santa Cruz, en Cochabamba, la aparición. Estos son los que normalmente los cambas conocen como puchichis, ¿no? Los puchichis son los que tienen precisamente abscesos y tienen las larvas de moscas en el interior. Lo hacen en los animales, como les decía, pero también lo hacen en el hombre y en el hombre con mayor facilidad porque, bueno, la piel es más delgada en todo caso, ¿no es cierto? Normalmente las moscas oviponen en las noches, pican a la persona, pero además le colocan los huevos en áreas normalmente descubiertas y en personas que, por ejemplo, no usan mosquitero, ¿no? En el caso de los lugares cálidos, se recomienda precisamente la utilización de mosquitero porque, bueno, además de que los mosquitos, los otros, los anofelinos, podrían picarte, las moscas podrían colocar sus huevos dentro de tu piel. Entonces, en la clínica, normalmente entre 1 a 2 semanas comienza a aparecer un nódulo en la persona y es posible que dentro de este nódulo exista una larva de mosca. Normalmente lo reconocemos, fíjense aquí está el lugarcito donde está la mosca, que en este caso la han sacado. Esto estaba adentro y en la nodulación normalmente debe existir un punto abierto que por lo general corresponde al mismo folículo en el que se hubiera depositado los huevos. Normalmente en el caso de las miasis, las moscas no ponen un huevo, ponen varios, pero al formarse la larva mayor se come a las demás y por lo general hay uno, aunque en algún caso yo he encontrado 2 larvas que no se habían comido una a la otra todavía o que hubieran subsistido, pero por lo general se encuentra una sola. La característica es encontrar un nódulo eritematoso con algo de débito ceroso en la parte superficial. El paciente dice siempre se encuentra húmedo y existe un poro abierto. Y si se observara bien, la larva en realidad, como sucede con las ballenas, sale, respira y vuelve a meterse al interior. Eso es lo que hace la larva. Entonces, por eso debe haber un espacio abierto. No es un nódulo cerrado.
cuando hablamos de miasis, le identificamos precisamente por ese poro abierto que es llamativo, es grande, no es pequeño en realidad, ¿no? Entonces, mide más o menos 1 milímetro de diámetro y es posible verlo perfectamente. En muchos de los casos, yo he visto alguna vez los colegas agarran una hoja de bisturí, cortan y luego lo sacan. No es necesario en realidad. En la nodulación, tú agarras una jeringa de 5 ml con una aguja 20 normalmente y tú tratas de darle a la porción central y le pones anestesia, básicamente para que el paciente no sienta dolor, obviamente. Entonces le dices, mira, te voy a anestesiar, agarras la agujita, pinchas y pinchas al parásito, con el cual el parásito se muere, literalmente, y además anestesias la nodulación, ya no le va a doler, por el mismo poro que, como les digo, es nomás grande. El parásito a veces intenta salir y ahí lo agarras, o si no sale, introduces la pincita, una pinza mosquito, agarras el parásito y lo sacas, sin necesidad de hacerle una cicatriz al paciente. Entonces, normalmente, bueno, se deben extraer, ¿no? Manualmente las miasis, y en algún caso que se hubiera hecho una herida o que hubiera sangrado, pues darle antibiótico al paciente porque se puede infectar además el sitio de la miasis, ¿no? Normalmente es un granito que evoluciona así, con un nódulo, y tiene un poro abierto normalmente para que respire la larva, que es por lo que lo identificas, pero además es importante, es uno que dura 3, 4 semanas, ¿no? Un mes, doctor, ya hasta un mes ahí ese granito, ese no es granito, o sea, hay que pensar mal. Un granito normal, una foliculitis que es infectado, dura una semana, después de la semana ya desaparece. En cambio, si está mucho tiempo, ojo, ahí hay que ponerle atención, puede ser una miasis precisamente, ¿no? En este ciclo de vida, este insecto está en condiciones ambientales óptimas para su desarrollo. Normalmente 21 días pasan para que ya se desarrolle y pasamos del huevito, ya pasamos a la larva, a la pupa, y lo encontramos normalmente en estado larvario. Puede medir entre 1 y 3 centímetros una larva, puede ser incluso un poquito más grande. Yo he visto larvas incluso un poquito más largas, pero por lo general 1 centímetro, 2 es lo que miden las larvas, blanquecinas, con esas espículas o espinas características del dorso de las moscas, ¿no? Ahí ven esas espículas que son muy características en el insecto. Bien, eso sería en relación a las miasis. Filarias. Las filarias son en realidad pequeños parásitos del grupo de los nematodos. Son lo que nosotros llamamos larva migrans también. En su estado evolutivo, la larva se introduce normalmente en los lechos de río, en las lagunas, en lugares donde existe humedad, ingresa a la piel. Por eso es muy frecuente en los pies, por ejemplo, que están desnudos sobre una área arenosa. Lo mismo sucede en la región glútea, porque el paciente va, se sienta en esos sitios. Puede aparecer en el muslo, en la pierna, que son muy frecuentes. También aparecen en manos, que también es frecuente. A veces uno está apoyado sobre la arena y es fácil que el parásito se introduzca a la piel. Tiene un aspecto serpenteante, fíjense, como una pequeña serpiente ahí dentro, y dibuja claramente el cuerpo del gusano, ¿no? El gusano está intentando irse hacia los vasos linfáticos normalmente, que es donde se podría reproducir y podría madurar. Puede seguir luego el ciclo de los, irse a los pulmones y luego irse al tubo digestivo para que una vez en el tubo digestivo pues se reproduzca y los huevos salgan por las heces fecales y vuelvan a ser infecciosos
que es el ciclo de vida que quiere en el hospedero precisamente las filarias. El Necator americano normalmente es el más frecuente, aunque se encuentra mucho los ancilostomas, que son otra variedad de filarias frecuentes. Pertenecen a los nematodos. Recordemos, los nematodos son gusanos que son cilíndricos de forma característica. Muy delgados, filiformes, de 3 a 50 centímetros. Fíjense que pueden ser muy largos. Miden entre 1 a 3 milímetros de grosor. Son delgados, pero son largos, ¿no? Las hembras son más grandes que los machos. El hábitat del sistema sanguíneo y o el linfático, el tejido conjuntivo, las cavidades del cuerpo, donde se reproducen, llegan a ser parásitos adultos en el tubo digestivo. En el tubo digestivo se multiplican, producen los huevos y estos son expulsados por las heces fecales, contaminando el medio ambiente y haciendo fácil su propagación en otras personas y en los animales también, ¿no es cierto? Ahí tenemos, fíjense, el pequeño parásito. El parásito toma la piel, se va a los vasos linfáticos por lo general, progresa hacia la vía respiratoria, pasa al pulmón, luego del pulmón pasa hacia la vía digestiva y en la sangre puede ser tomado por el mosquito. El mosquito puede llevar las filarias a una reproducción sexuada, a una reproducción adulto y dar el adulto, dejar los huevitos para que estos vayan a ser contaminantes también. Entonces, se puede dar en el tubo digestivo, pero también se puede dar a nivel de los mosquitos. Las filarias son de muy amplia variedad. Por ejemplo, en esta que está dada fundamentalmente por los insectos, estamos hablando de la Wuchereria bancrofti, que es un género que se reproduce fundamentalmente en los mosquitos, pero los Necator americanos o los ancilostomas pues van hacia el tubo digestivo también, además de los mosquitos, entonces son importantes. Las filariasis, recuerden ustedes, al quedarse y preferir el sistema linfático, pueden lograr obstruir el sistema linfático, lo cual nos puede dar la famosa elefantiasis que ustedes han visto, que cuando se obstruye los vasos linfáticos en miembros inferiores, pues nos da unos miembros inferiores gruesos, por eso se llama elefantiasis, parecido al elefante, básicamente, que viene porque el sistema de drenaje linfático se ha obstruido completamente y pues hace que las extremidades crezcan en esa proporción por la obstrucción de la linfa. Bien, entonces hasta ahí es el tema de parasitosis. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podríamos despejarla. Las filariasis normalmente en el tema del tratamiento se utilizan antiparasitarios como el albendazol. El albendazol viene en tabletas de 400 miligramos. Normalmente el paciente toma 3 o 4 para el tema del adulto. Tabletas de albendazol por día, por una semana, y luego en algunos casos se hace un tratamiento de mantenimiento por un par de semanas más, pero al menos en una semana tomaríamos albendazol en esa proporción. El tomar el albendazol en esa proporción mata el parásito. También se puede hacer la eliminación del parásito en la superficie de la piel por un corte. El corte justo en la parte central se obtiene en la parte del parásito para hacer el diagnóstico correcto, aunque es claramente visible, y obviamente al cortar en dos al parásito, pues el parásito se muere, ¿no? Pero es probable que existan otros parásitos en el interior, pequeños, entonces, o algunos que ya hayan migrado hacia la vía linfática, entonces el tratamiento con albendazol es necesario, obviamente, ¿ya?
Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un pequeño descansito. Vamos a tomar el tema de micosis superficiales, que es el último tema que tenemos en dermato. Si no tienen ninguna pregunta, pues lo dejamos ahí y nos tomamos unos 10 minutitos para un descanso. ¿Están todavía despiertos, chicos? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. 10 Doctor. Sí, minutitos doctor. entonces, un descansito y volvemos, ¿ya? Gracias, doctor. Está bien, Dale, doctor. dale. Está bien.